Hola señoras y señores, bienvenidos a los encuentros del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca en este viernes 10 de junio que marca, como saben todos ustedes, desde las 12 de la noche previa el inicio de la campaña electoral. Desde aquí aprovecho para hacer mi pequeña cuña y pedirles que si lo desean pueden ver todo lo que sucedió, esa crónica de lo que fue la pegada de carteles de los distintos grupos políticos ayer aquí en la capital albaceteña, porque da gusto ponerse al día un poco de qué situación partimos de cara a la cita electoral del 26J. Y también, de alguna manera, pues nosotros nos sentimos un poco compensados por esa jornada tan larga que tuvimos ayer y que hasta altas horas nos tuvo aquí trabajando para todos ustedes. Así que les invito a que vean el resultado de ese trabajo a través de esa crónica sobre el arranque de la carrera electoral hacia el 26J. Vamos a hablar también de esto porque es casi inevitable comentarlo con cada uno de los protagonistas que se suelen acercar hasta aquí, hasta nuestras instalaciones, pero también nos vamos a detener un poco más en el ámbito de los empresarios. Para ello nos acompaña una habitual de la casa, periódicamente lo tenemos aquí para contrastar cómo está la situación en ese colectivo tan importante para nuestro país. Nos acompaña ya Camilo Avietar, presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores. OPA, buen día, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Supongo que tenía muchísimas ganas de que iniciase ayer la campaña electoral a las 12 de la noche cada hijo de vecino, ¿no? Pero hombre, más ganas tenía de que no se tuviese tenido que repetir. Por eso lo decía, irónicamente. Además, usted deseando. Yo creo que ya en entrevistas anteriores lo comentábamos de que íbamos a ir a unas segundas elecciones, pero aparte me preocupa estas segundas elecciones porque me parece que va a variar muy poquito el panorama, sí. Unos pocos arriba o abajo, pero yo creo que ninguna de ambas formaciones políticas van a poder formar grupo con una mayoría suficiente para gobernar. Y creo, vamos, sería ya una responsabilidad muy grande por parte de estos grupos políticos el que tuviésemos que concurrir a unas terceras elecciones, porque si así fuese, lo único que deberían de hacer todos los líderes, retirarse y dejar paso a gente nueva, que a lo mejor es lo que deberían de haber hecho hace ya un tiempo. ¿Está convencido de que no habrá terceras elecciones? Ayer algún dirigente casi que ponía la mano en el fuego, por eso decía, no os preocupéis que esta vez va a haber gobierno, pero al tenor de esas encuestas previas o de la valoración que ayer pues se plasmaba en ese último CIS que se ha hecho, se puede comprobar que no todo hace indicar que eso vaya a ser tan fácil, que no haya unas terceras elecciones, a no ser que cambien mucho las posiciones de cada cual a la hora de negociar, ¿no? Yo la mano en el fuego no la pondría porque es posible, es muy posible que tengamos que ir a unas terceras elecciones o a no ser que se haga un gobierno ingobernable, un gobierno con muchas hipotecas políticas y que al final eso sería también un perjuicio para España, ¿no? Entonces yo no pondría la mano en el fuego. Creo que puede darse el caso de que vayamos a unas terceras elecciones. ¿Le ha llamado la atención lo que se reflejaba en ese CIS que se dio a conocer ayer? La paradoja de que precisamente las dos formaciones políticas que han dado el paso de intentar llegar a un acuerdo que facilitase la configuración de un gobierno sean las que, a tenor, como digo, de esos resultados provisionales, pierden más en votos de cara al 26 de junio? Bueno, eso al final, yo las únicas encuestas por las que me rijo es al final en el recuento de las urnas, porque siempre, aunque muchas veces las encuestas van encaminadas, pero yo creo que hasta que no se haga el escrutinio no vamos a tener algo claro, si es que sale algo claro, que yo creo que no va a salir nada claro, ¿no? Yo creo que vamos a seguir en ese mare magnum donde no se va a ver con claridad quién verdaderamente nos podrá gobernar, y lo que sí es lo que hay que hacer un acto de reflexión y desde luego pues que los votos no se pierdan o se diluyan de forma que al final no puedan dar una mayoría que se pueda gobernar. España necesita un gobierno estable ya, hace tiempo, porque lo que apuntaba el 2016 como un año de recuperación, un año bueno, porque en el mes de octubre, noviembre, la verdad es que se empezó a mover, después de 8 años, se empezó a mover la economía un poquito. Vimos que tras el resultado de las elecciones vino otro parón, y este año, que iba a ser un año de recuperación, y así todos los indicadores lo señalaban, vemos que no, que es un año más perdido, un año donde encima nos meten más en el agujero, y al final pues esto es un perjuicio para todos. ¿Cree que la gente va a ser
consciente ese 26 de junio de la importancia que va a tener, aunque sea molesto, porque hace muy poco que ya fuimos, va a tener que volver a ir a las urnas, o que va a predominar un poco que ese hartazgo que se está dando también ya entre la gente, porque llevamos entre una campaña y otra, contando también las autonómicas, 1 año y pico de mensajes tan similares, que probablemente sean muchas las personas que se queden en casa y no vayan a ejercer su derecho a voto? Ese es el resultado del voto cabreado. Es decir, cuando la ciudadanía está cabreada, está molesta, está indignada, estos son los resultados que suelen salir, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, esto, a la hora de votar, hay que votar más con la cabeza que con el corazón. Y a todos a lo mejor nos gustaría... Pero eso no se suele hacer mucho en España, ¿eh? Lo de votar con la cabeza más que con el corazón. Sí, no, eso es la realidad, es lo que se debería hacer. Es decir, hay que pensar un poquito a la hora de introducir el voto en la urna, qué es lo que queremos. Si queremos que siga esta inseguridad, esta inestabilidad, que esto solamente conduce pues, a más paro, una economía muy mala, sobre todo la microeconomía está pasando estos 8 años fatales y no tiene visos de que esto se supere, porque a mí que hablen de la macroeconomía, España no es un país de macroeconomía, ¿no? Es un país de microeconomía. De hecho, el 95% de las empresas son autónomos, son microempresas, es decir, aquí hablar de la macroeconomía es tontería. Aquí lo que nos vale es que el comercio funcione, que funcione la hostelería, que funcione el transporte y que podamos funcionar todos, porque es un engranaje que todos nos necesitamos. Y mientras que no se vuelva a tener esa confianza y se reactive el consumo y empecemos a consumir a unos niveles normales, pues difícilmente se va a reactivar la economía. Pero para eso tiene que haber una seguridad, una estabilidad política, que se legisle en condiciones y además con cabeza para ayudar verdaderamente a la pequeña empresa y a la ciudadanía. Pero es que no es así, es que estamos viendo otra vez en ríos de tintas, con promesas que luego al final no se cumplen, y están hablando de una reforma electoral, pero la primera reforma que tenían que hacer en la Constitución y la reforma electoral es que lo que lleven en los programas electorales quien sea que gobierne y no lo cumplan, que lo penalizasen, verías cómo no se hacían tantas promesas y brindis al sol. Entonces estamos hartos ya, y la ciudadanía está harto de tantas promesas que luego no llegan a ningún sitio. Camilo, desde el colectivo empresarial existe tanta preocupación como desde algunos foros se apunta a la irrupción en este panorama político de cara a las elecciones de Unidos Podemos, de esa unión entre Izquierda Unida, Podemos y otra serie de confluencias, hasta 16 organizaciones políticas, que parece, según lo que apuntan los datos también a los que nos referíamos, pues parte con bastante fuerza a priori, incluso pudiendo superar al PSOE por bastantes votos y escaños? Vamos a ver si la ciudadanía es lo que quiere. No, pero los empresarios, no, ¿cómo lo ven? Los empresarios no lo vemos bien. No lo vemos bien porque cuando una campaña electoral se basa en ataques al empresario, en dotar de mayores privilegios a los trabajadores, que yo estoy de acuerdo que los trabajadores tienen que tener sus privilegios, pero quien se juega el patrimonio y quien se juega el dinero y su futuro son los empresarios. Entonces estamos haciendo el mundo al revés. Si no se le ayuda a los empresarios, difícilmente se va a contratar, y más un empresario, como se están hablando de grandes capitales, donde claro, hay empresarios en nuestro país, que ahí está su trayectoria, hay muy grandes empresarios, y encima se está haciendo un ataque hacia ellos. Yo hago una pregunta: si en España desaparece Amancio Ortega, todo su grupo de empresas, que está ahora mismo manteniendo más de 150.000 puestos de trabajo, que está aportando a las arcas de la Seguridad Social y de Hacienda muchísimo dinero y está generando una riqueza, pues si desaparece es un problema para España. Pero si desaparece uno de esos políticos, ¿qué pasa en España? No pasa nada. Esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. Yo creo que están centrando el tiro equivocado. Lo que hace falta es ayudar al empresariado, no ir a por él. Ayer, en esa pegada de carteles, tuvimos ocasión de escuchar pues algunas de las pinceladas que cada cual quiso aportar, y cada uno de los partidos pues se refirió un poco genéricamente a todo, pero sí hubo alguno que hizo
algún guiño concretamente al empresariado. Y creo recordar que fue el caso de Teresa Arévalo, que es la cabeza de lista de Unidos Podemos aquí en Albacete, al Congreso de los Diputados. Ella dijo que quieren ayudar especialmente al pequeño y al mediano empresario, y en teoría lo que estaban persiguiendo es que las grandes empresas como estas que ha citado no es que desaparezcan, sino que contribuyan en proporción justa a lo que ingresan. Pero es que en el contenido de los programas la letra pequeña lleva a conclusiones como las que usted nos está contando. Es decir, ellos están mintiendo cuando hacen ese tipo de explicaciones públicas a la gente. Vamos a ver, si aquí lo que está claro es que siempre en campañas electorales, cuando se acercan los comicios, siempre vemos que todos los grupos políticos apuestan por el autónomo, apuestan por la pequeña empresa, por la microempresa, pero vemos que cuando gobiernan todo eso se queda en agua de borrajas, es decir, se queda en nada. Es decir, yo les pido por favor que en vez de hablar tanto del colectivo de los autónomos, que hay que ayudar a los autónomos, que hay que ayudar a los emprendedores, que lo hagan, pero firmemente. Lo que no puede ser es que cuando se está gobernando no se haga nada a favor del colectivo de los autónomos, y cuando estamos en la oposición tenemos las soluciones para todo. Tenemos todas las soluciones económicas, laborales para nuestro país, y sin embargo has estado gobernando y no las has puesto en marcha. Entonces, eso ya es lo que comentaba, eso es el desengaño que la ciudadanía, sobre todo en el mundo empresarial, el desengaño que tenemos, que al final vemos, y sobre todo en el colectivo de los autónomos, que después de tantos años y tantas elecciones y tantos programas electorales, vemos que seguimos con las mismas reivindicaciones y las mismas dificultades que hace 20 años. O sea, que son usted, que siempre ha sido partidario de hacer pocas promesas, programas electorales cortos y concisos, pero que luego se vayan a cumplir, como así nos ha contado en muchas entrevistas que hemos compartido. Si tuviese que quedarse con únicamente dos cosas que pediría a los diferentes partidos que asuman como propias, y que aunque solo esas dos se vayan a hacer realidad, ¿cuáles serían? Dotar de financiación a las pequeñas empresas, porque la falta de financiación a las empresas ahora mismo es el gran problema que tenemos, porque aquí nos acordamos todos que se han hecho rescate a la banca privada, pero además rescates de 100.000 millones de euros, que con eso se podían haber mantenido muchas empresas en esta crisis, y sin embargo esas empresas no han podido generar puestos de trabajo porque no se les ha ayudado, han tenido que cerrar. Se le ha ayudado a la banca a rescatar a la banca con 100.000 millones de euros, y en vez de crear puestos de trabajo lo que están haciendo es reduciendo plantillas y quitando oficinas. Es decir, yo creo que hay ese rescate con dinero público es un fracaso, y hace falta financiación para los autónomos y una campaña dura contra la clandestinidad, contra la competencia desleal, la economía sumergida. Esos son los dos principales problemas. Si son capaces cualquier partido político de llevar eso a cabo, solucionaría muchos problemas de lo que hay en la pequeña empresa. Camilo ha comenzado apuntando que lo que parecía que iba a ser un buen año en términos económicos y empresariales, que era este 2016, pues que está comenzando a verse afectado precisamente por la situación y la inestabilidad política que estamos teniendo. ¿En qué tipo de indicadores, por ejemplo, ustedes lo están percibiendo ya que no se va todo lo bien que se debería estar yendo a estas alturas? Eso está al orden del día, en el consumo, en el propio consumo, en los comercios, ahora mismo en lo que son las ventas. Es decir, nosotros todo el estudio que tenemos de comercio minorista vemos que las perspectivas que deseábamos que se cumpliesen no están siendo así, y estamos viendo que el desempleo sigue ahí latente. Estamos viendo que la economía sumergida nos supera, estamos hablando de una economía sumergida que ronda ya el 27%, es decir, casi superior al paro. Esto es insostenible, y todo esto pues viene a consecuencia de la situación que no arranca. En cifras, ahora mismo en Castilla-La Mancha, ¿cómo estamos en este primer trimestre de 2016? ¿Han crecido el número de empresas? ¿Ha bajado? ¿Algún sector se está viendo más afectado? En estas fechas el colectivo del autónomo ha crecido en torno a unos 400 autónomos, más o menos,
pero no son cifras, porque en estas fechas debería de haber crecido mucho más, porque además son fechas donde el colectivo del autónomo, por tendencia además históricamente, siempre desde el mes de abril hasta septiembre, pues crece continuamente, ¿no? Pero no estamos viendo que es así. Ahora mismo estamos en cerca de los 149.000 autónomos en Castilla-La Mancha, que deberíamos de haber superado a los 150.000, bien, y sin embargo vemos esa tendencia muy tímida, muy tímida. Antes hemos apuntado esa oferta electoral que hacían desde Unidos Podemos. Hace unos días escuchábamos alguna otra por parte, en este caso, de María Dolores Cospedal y del Partido Popular. Ella aseguraba que, por ejemplo, entre una de las cosas que pretenden hacer es ampliar esa cuota reducida para los emprendedores a la seguridad social. ¿Cómo lo verían esta ampliación? Siempre dicen que está bien, pero que es insuficiente, porque a los 6 meses la situación cambia completamente y algunos se quedan en pues tierras complicadas. Pero bueno, ¿qué sería un poco haber ampliado este...? Eso viene a ras de lo que he comentado antes, es decir, ¿por qué no lo han hecho? Si han tenido 4 años para hacerlo, ¿por qué no lo han hecho? Porque lo prometen ahora para hacerlo. Ahora que están en funciones y en campaña lo anuncian, pues es que es a lo que vamos siempre. Está usted en el gobierno, hágalo, no diga que es una promesa electoral, hágalo, que han tenido tiempo. Es lo que digo, que siempre cuando se está en la oposición tenemos soluciones para todo, y cuando estamos gobernando no lo hacemos. Entonces eso no nos vale. ¿Va a ser tan fácil, a tenor de cómo quede, si queda el gobierno y de lo complicado que puede ser por esa pluralidad, sentarse, como en un día se comentó que era necesario para el colectivo, sentarse y volver a esa mesa de los pactos de Toledo y mirar cuál es el reto y cómo se puede reformar, cómo se puede poner al día y en condiciones con respecto a un año como en el que estamos, al siglo XXI? ¿Esto va a ser fácil, pintándose este panorama? Si no se ha hecho cuando había uno. Claro, va a ser complicado, va a ser muy complicado, porque, como bien dices, si cuando ha gobernado uno solo, que es más fácil hacer las cosas y asumir esas responsabilidades, pues cuando se tenga que hacer encaje de bolillo va a ser mucho más difícil, pero es necesario, es necesario, porque el RETA hay que darle una vuelta importante, sobre todo en el tema de fiscalidad y en cotizaciones, que vamos a ver, esa propuesta que tanto se está hablando, y los partidos políticos están diciendo que se cotice con arreglo a los beneficios que se tengan, eso a mí no me vale. Eso a mí no me vale, porque al final los autónomos seguirán cotizando cada vez menos, y el día que llegue a la hora de su jubilación o tengan una desgracia y tengan que ir a una invalidez, van a tener una pensión ridícula, es decir... Entonces, ¿de quién partió esa propuesta? Porque si no es de ustedes, que representan a los autónomos... De otras organizaciones. Que también representan a los autónomos. ¿Y por qué esa discrepancia de opiniones entre unas y otras, si se supone que están defendiendo lo mismo? Vamos a ver, porque unas son palmeras de los gobiernos de turno, otras somos independientes, otras dependen de sindicatos, es decir, que aquí siempre hay un porqué, el porqué de esas cosas. Esa propuesta yo no la veo, al igual que en su día no veía la prestación por cese de actividad de los autónomos. Yo quería una cosa mucho más simple, más sencilla, es decir, un autónomo que cotice por la prestación de cese de actividad, el desempleo, que sea obligatorio, universal, que todos los autónomos coticen por eso, porque en el momento que lo dejes optativo, el 80% de los autónomos no cotizan. De hecho, en el RETA, el 80% de los autónomos están cotizando por la base mínima. Yo eso no lo veo justo. Es decir, el autónomo debe de cotizar. Sobre todo pensando a posteriori en lo que puede efectivamente, ser, porque la jubilación llega rápido. Nos creemos que la vida es muy larga, pero es muy corta. Cuando nos damos cuenta, estamos ya con más de 55 años y ya la base, aunque te la cambies, poquito te va a solucionar, ¿no? Entonces yo creo, y es el ejemplo que siempre he puesto, y vosotros me lo habéis oído muchas veces, si un autónomo por su trabajador está pagando en torno a 500 euros de seguridad social, ¿por qué por ti pagas 260? Es la mitad, en algún sitio está la diferencia, ¿no? Pues a la hora de la pensión, a la hora de la prestación por desempleo, es decir,
El desempleo Quizá porque nadie le obliga a pagar esos 500 por él mismo, ¿no? Correcto. Entonces aprovecha y paga lo menos que puede. Porque está optativo. Pero eso tiene una traducción futura y el autónomo complicada. hay una horquilla, el mínimo que va desde los 260 euros hasta el máximo 900 euros, aproximadamente 800 y pico, es decir, y eso es optativo. Entonces, claro, los autónomos van el 80% al mínimo. Entonces, claro, cuando llega a una jubilación, tienes que solicitar una pensión por invalidez o que has tenido un accidente. Son pensiones muy bajas, pero es que es con arreglo a lo que has cotizado, que yo no estoy de acuerdo en eso. Al igual que no estoy de acuerdo en que se cotice con arreglo a los beneficios. Es decir, que vas a estar todos los años con arreglo a tu contabilidad. Es decir, un mes, tú ahora mismo has facturado lo que en 3 meses, que pagas 3 veces más. Al mes siguiente no facturas, no pagas. Eso es además, eso es un enjambre que eso es una locura. Yo creo que hay que poner una cuota que sea lógica, que esté de acuerdo y al promedio del régimen general, puesto que tantos años llevamos solicitando y pidiendo que nos equiparemos al régimen general. Señores, hay que equipararse en lo bueno y en lo malo. Hay que equipararse en las prestaciones sociales, pero también en los pagos. Es decir, eso no tiene más vuelta de hoja, y yo creo que por ahí es por donde hay que trabajar, y hace falta darle un repaso importante al RETA. Complicado sería, según nos ha contado, que esto suceda si no se ha hecho ya cuando a priori había menos agentes implicados de los que pueda haber, pero haciendo un poco de abogada del diablo, complicado sobre todo porque no solo ya por parte de quien está enfrente en la negociación, en este caso el gobierno, sino porque si la parte demandante, en este caso los que representan a los autónomos, ni siquiera se ponen de acuerdo entre sí, pues la negociación ya cojea, claro. ¿No, Camilo? No, pero ese es el juego de los políticos. Los políticos se dedican a desestabilizar a estas organizaciones, y para que no estén de acuerdo, porque claro, al estar de acuerdo es mucho más fácil pedir las cosas y deberían de atenderlas mejor. Entonces, metiendo submarinos o topos dentro de estas organizaciones, pues ya se pierde bastante fuerza. ¿Cuál es el papel? Quiero comentarle... Pero bueno, esto no es nada nuevo, esto ha existido toda la vida. Quiero comentarle porque en otras ocasiones siempre se me ha quedado en el tintero y creo que es fundamental, y es el papel de las mujeres en el mundo empresarial. Creo que, teniendo en cuenta el año 2008, comienzos de la crisis, se perdieron unos 17.000 autónomos hombres en Castilla-La Mancha, pero subieron unas 2.000 mujeres. Y en algunos encuentros que solemos tener de vez en cuando aquí en La Cerca, donde vienen a hablarnos pues, de diversos empresarios o personas que están al frente de organizaciones, algunas de mujeres, pues siempre ponen mucho en valor lo que está significando, pues de alguna manera, en soplo de aire fresco, la incorporación de la mujer a este ámbito empresarial. ¿Cómo se valora también desde su organización? Eso se valora muy positivamente. Es más, ahora mismo en el RETA, tanto a nivel regional, provincial e incluso nacional, ahora mismo es más de 1/3 las altas que hay de las mujeres autónomas. Es decir, en Castilla-La Mancha podemos hablar que de los 149.000 autónomos que hay, estamos hablando de 50.000 son autónomas, son mujeres, ¿me entiendes? En Albacete, de casi las 30.000 que hay, tenemos 11.000, casi 11.000 mujeres autónomas, y vemos que dentro de las altas que se van produciendo nuevas al RETA, un porcentaje elevado, superando incluso a los hombres, ¿eh? O sea que la mujer en el mundo empresarial está irrumpiendo además con fuerza y además con proyectos muy viables y además durando. Se nota que están, que aguantan, que tienen una trayectoria además a largo plazo. Con una duración, porque ahora mismo la duración media en el RETA de los nuevos emprendedores que empiezan, te puedo decir que el 50% no pasa del primer año, solamente llega al tercer año un 15%. Y sin embargo el porcentaje de las mujeres es más constante, es mayor. ¿Qué le gustaría en materia de formación, por ejemplo, de inversión en nuevas tecnologías, en redes sociales, en pues, actualización de las diferentes empresas de autónomos en lo que a estar en Internet, por ejemplo, se refiere, a abrir mercados a través de esa vía y de otras? En relación a todo esto, ¿qué le gustaría que se comenzase a hacer mirando precisamente a las pequeñas y medianas empresas, no a las grandes, que tienen todo eso mucho más fácil y casi hecho? A la formación, yo siempre he abogado por una formación específica, una formación cualificada. Es decir, estamos viendo que en nuestro país se están perdiendo los oficios.
están perdiendo los oficios. No todo el mundo vale para estudiar o puede estudiar y tiene que tener una posibilidad para la salida al mercado laboral, porque cuando va a pedir trabajo a una empresa lo primero que le piden es experiencia. Vamos a ver, si no me dais la oportunidad de poder empezar a trabajar, difícilmente voy a poder presentar una experiencia en ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo, y hace muchísimos años, había una formación profesional donde, aparte de trabajar por las noches, se hacía una formación profesional que te enseñaban tu oficio, aparte de también todo lo que era conocimiento general, pero hace falta una formación cualificada, una formación que vaya a recuperar los oficios tradicionales, carpintería, fontanería, soldadores, es decir, en España se están perdiendo esos oficios y ahí es un campo importante, no hacer formación por hacer, es decir, la teleformación hemos visto todos y se está viendo que se ha fraudulentado mucho, que han tenido muchos problemas de realizar esa formación y que en definitiva ha tenido poco efecto, ¿no? Entonces yo abogaría por esa formación en centros más cualificada. Una curiosidad, nos comentaban hace poco tiempo, mes y pico, hablando con otra organización en el ámbito regional, que durante la crisis suele subir la actividad comercial, que la gente se anima más con ese tipo de negocios y que se ha visto cómo se ha incrementado la presencia de empresas relacionadas con el comercio. Por ejemplo, en Albacete, ¿está siendo así? En Albacete estamos viendo de todo, estamos viendo que se abren comercios nuevos, pero también estamos viendo que se están cerrando comercios, es decir, eso es la hoja de sierra que estamos experimentando en el comercio, pero durante muchos años. En Albacete llevamos 10 años donde el comercio tradicional va muy mal, va fatal. El comercio tradicional, que es el comercio por excelencia, y además Albacete siempre ha podido presumir de un comercio tradicional en condiciones, vemos que no es así, no hay nada más que dar una vuelta por la calle Mayor, y sí, vemos muchos comercios abiertos, pero no es el comercio que Albacete estaba acostumbrado, no es el comercio de calidad, no es ese comercio que todos queremos para nuestra ciudad. En eso se ha perdido mucho, porque también es verdad que se ha ayudado muy poco al comercio tradicional y se ha facilitado mucho a las grandes superficies. Y que hay menos para consumir, menos personas que pueden hacerlo, eso también es fundamental, porque quien va y te pide cosas, pues ya haces tú por ofrecérselas y de la mejor manera posible, pero si no hay gente que acuda a consumirte, pues complicado. Camilo, un placer dar este repaso somero a la actualidad empresarial, pues a todos los niveles, regional también y nacional, por supuesto, de cara a lo que pueda salir de esa nueva cita con las urnas. Yo solo le voy a pedir pues que respire hondo todos estos días de campaña, que no se ponga muy nervioso con lo que pueda escuchar, porque ya lo sabemos que... No, ya no me pongo nervioso, me indignan algunas, pues escuchar algunas cosas, por ahí, pero nervioso, ya sabemos que le indigna. Nervioso ya no me pongo, porque al final sabemos, y sobre todo los que llevamos ya muchos años en esto, que es todo más de lo mismo. Veremos a ver si la próxima vez que nos encontremos ya conversamos en otra situación. Ojalá. Quizá así ya sea. Menos inestable, ojalá sí sea así. Camilo Abietar, presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales Autónomos y Emprendedores, OPA, a nivel nacional, nuestro protagonista de estos encuentros digitales en el primer día de campaña electoral. No se alejen demasiado, porque ya saben que les estamos contando muchas cosas relacionadas con esta y otras cuestiones, y les invito a compartirlas y a disfrutar de ellas para estar al tanto de esta cita, que va a ser fundamental, según nos dicen. Veremos a ver lo que ocurre. Ya saben que pueden volver a ver la entrevista las veces que deseen y concretar aquello que les haya podido quedar más en el aire a través de la web www.lacerca.com. Cuídense mucho y pues cuidado con el calor, ¿eh?